Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Es un privilegio poder platicar un poco acerca del nacimiento de Jesús. Incluso algunos le llamamos Adviento, un periodo anterior a la Navidad o la Natividad. Tristemente, en estos tiempos, por circunstancias políticas y incluso sociales, desvirtualmente hablando, dicen felices fiestas, pero no, es feliz Navidad, Natividad, ¿no? Es el nacimiento de Jesús. Y, ¿sabes? Alguien que lo platica realmente interesante es Mateo. Mateo era un contador, alguien que registraba la información, estaba acostumbrado a los números, al registro fiel de la información, y él platica un poco en el Evangelio, según Mateo capítulo 1, nos platica un poco la genealogía, un poco pues de dónde viene Jesús. Todos queremos saber de dónde venimos, por supuesto. Hay una gran oportunidad porque Dios mira el corazón y no mira el físico, y tal vez, aunque conoce nuestro pasado, Dios no vino a este mundo para juzgarnos, sino para salvarnos. Y en esa genealogía podemos ver desde David, el rey más conocido de Israel, hasta una mujer que fue prostituta, donde Dios le da una oportunidad de seguir adelante en una forma diferente, en una forma donde Dios puede redimir, cambiar y darnos una nueva historia de vida. Y así es. Y platicando esta historia, va avanzando un poco Mateo, y después de acabar la genealogía, nos habla de lo que es el nacimiento de Jesús. De hecho, así empieza en el verso 18 diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y es muy interesante porque, ¿sabes? Esta oportunidad de conocer a Dios, de que Dios se muestre a través de la historia, de su palabra, de la misma naturaleza, y en esta ocasión de que la podamos conocer por la narrativa de Mateo, es interesante ver cómo este pasaje se enfoca en el corazón de un hombre. Probablemente si vamos al Evangelio de Lucas o tal vez vemos un poco la historia y la gente ve el corazón de qué pasaba en el corazón de María en ese momento, cuando el ángel se le aparece, cuando recibe el anuncio. Pero Mateo se enfoca en el matrimonio, en la familia, en el jefe o la cabeza de la familia. Y comienza diciendo que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¡Wow! Podríamos pensar en un hombre muy bueno, muy noble. ¿Te imaginas? José era un ser humano, por lo que denota la historia y esta narrativa. Vemos que era alguien comprensible, noble, prudente. De hecho, la Biblia le llama justo. Y a poca gente se le llama justo en la Biblia, antes de ser justificado por Jesucristo. Este atributo lo recibían quienes conocían a Dios, quienes vivían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. Estoy seguro que la mayoría de nosotros pues nos creemos justos, ¿no? Pero, ¿sabes? No lo somos del todo. La condición en la que estaba José era algo difícil cuando la gente se comprometía. Es decir, como en nuestros tiempos, no únicamente se pedía. En nuestros tiempos, ya cuando das el anillo y pides, ya se dan como precasados. Pero allá ya se daban como casados. Únicamente todavía no vivían juntos. Pero cuando ya llegaban a este punto, ya eran matrimonios. Por eso dice, antes de que viviesen juntos, se comprometían las familias y se arreglaban. Y a partir de ese momento ya no se podía anular el matrimonio, ya estaban casados. Bueno, al menos con las leyes que el hombre marcó de Deuteronomio 24:1. Pero, ¿sabes? Ya estaban juntos, casados, pero no vivían todavía juntos. Es decir, no habían tenido relaciones sexuales. Y José se entera que María estaba embarazada, ¿te imaginas? Y que ella te dice que es obra del Espíritu Santo. Nunca había pasado en la historia. Pero, ¿sabes algo? Dios puso en el corazón de José algo muy interesante.
Porque él quería dejarla, el pasaje decía claramente que quería dejarla secretamente. Sabes, tú y yo hemos tenido circunstancias, por más justos que seamos, que queremos deshacernos de ella, ya queremos quitarnos de problemas. De hecho, tal vez se la quería dejar para que no la apedrearan, porque si una mujer se embarazaba antes, la podían apedrear y matar inclusive, porque la juzgaban como adúltera, porque no había estado con su esposo. Y sabes, él quería salvarla. Probablemente tú y yo queramos salvar la situación y podamos hacer lo que vemos que es justo en nuestra nobleza, porque seguramente tú y yo tenemos algo de noble en nuestro corazón. Queremos tal vez ayudar, queremos hacer algo bueno, pero sabes una cosa, tenemos que consultar a Dios. Él quería dejarla, y Dios vino para hacer puentes, no murallas. Decíamos hace rato que Dios no vino a juzgar a la gente, vino a salvarla, vino a dar su vida por nosotros. Y es por eso que nos invita a que nos reconciliemos. Eso es la natividad, el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, una oportunidad a que nos reconciliemos con la gente. Tengan o no tengan razón, sean justos o no sean justos, la verdadera Navidad es el nacimiento de Dios entre nosotros. Dios se quiere reconciliar con el ser humano y quiere que el mismo ser humano se reconcilie con sí mismo. Y a veces no es fácil, pero tenemos que vivir la Navidad, ser cristianos. La Navidad también es una oportunidad de cambio, ¿sabes? En fin de año todos queremos cambiar y queremos hacer ejercicio, leer más, tal vez hacer una carrera, un posgrado, o no sé, escribir un libro, X. Pero cuando José estaba pensando esto, dice la escritura que un ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Seguramente José tenía dudas, miedo. Tal vez se sentía tristeza en su corazón, pero el tener una relación con Dios es una oportunidad de cambio de vida, de cosmovisión, de manera de pensar, de entender lo que el cerebro procesa en el diario vivir. Le dice que va a dar a luz un hijo y que le da indicaciones, que le ponga por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por el profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow! José estaba pensando en dejarla y de repente te imaginas, se te aparece un ángel que no es cosa de todos los días y le dice: tranquilo, tranquilo, este es plan de Dios. ¡Wow! ¿Sabes? ¿Cuántas veces tú y yo no tenemos planes y no vivimos como Dios marcó nuestra vida, como Dios planeó nuestra vida? ¿Cuántas veces el ser humano no vive sin propósito, sin metas, sin objetivo y objetivos divinos? Porque no es lo mismo tener, ¿sabes qué? Hay gente que dice: antes de tal edad voy a juntar 1 millón, voy a tener esto. Espérame, son objetivos humanos, carnales. Pero tú y yo tenemos que poner nuestros tesoros más allá, en lo eterno. Y es por eso que la Navidad cambia nuestro entender, nuestra vida, nuestra forma de vivir. Bueno, de aquí vemos cómo José cambió de actitud, de planes. Él pensaba dejarla secretamente. Y después de esta conversación con el ángel, ¿sabes? Tiene una oportunidad de entender, de obedecer, porque incluso le dijo qué nombre le iba a poner al hijo. Le vas a llamar Jesús. ¡Wow! De entender el plan y el propósito de Dios, de admirarlo y obedecer. Y entonces Dios nos da paz. ¿Sabes? El vivir con una persona que tiene un hijo que no es tuyo, eso no es fácil. El hombre es celoso por naturaleza. Pero cuando entendemos el plan de Dios, cambia nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Él nos da seguridad en la vida. Y eso hace Dios y su palabra. Desde el principio Dios ha querido bendecirnos. Dios sabe nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Podemos ver en Isaías 7:14, en el Salmo 130, verso 8. La palabra de Dios se revela o muestra no únicamente la voluntad de Dios, sino Dios mismo en nuestra vida. Es necesario que la presencia de Dios y su palabra esté en nuestra vida. Que podamos escuchar la voz de Dios. Pero
no escuchar a algún ángel porque cuando esté vivo, porque capaz de que me muero del susto, ¿verdad? Pero como sea, anhelo escuchar la voz de Dios para que Él cambie y transforme mi vida. Yo necesito ser cambiado. Seguramente tú que estás escuchando este mensaje necesitas ser cambiado. Y eso hace Dios, eso hace la Navidad. Y no es algo superfluo, porque a veces vivimos que nos llamamos cristianos de una manera que no se refleja en nuestro día de vivir, ¿sabes? Incluso nuestro tiempo, la materia, el dinero, a veces maneja nuestro corazón y como lo distribuimos, decimos a quién amamos o qué nos importa realmente, no lo que decimos con nuestros labios. La Navidad se trata de Dios salvando al ser humano, salvándonos a veces de nosotros mismos, dándonos una oportunidad de gracia, de misericordia, de amor, para que en los planes de Dios esté reflejado nuestro actuar, porque Dios planea para nosotros, pero a veces tú y yo, ¿sabes? Lo dejamos para después, postergamos, pero no dejamos que cambie nuestro interior, y Dios quiere cambiarnos en algo mejor, pero también la Navidad, este tiempo, porque oye, desde hace tiempo ya hay cosas en los supermercados que se venden, y no vamos a entrar en un tema de mercadotecnia, pero vamos a entrar en un tema. ¿Desde cuándo está la Navidad en tu corazón? ¿Desde cuándo celebras? ¿La vives todos los días, nada más en una época? Porque la Navidad es una oportunidad que implica obediencia. Ya el ángel le había hecho como le pusiera de nombre. Y dice el pasaje en el verso 24 que José hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y vuelve a recalcar, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Él ya la conocía del verbo, ya te había visto, platicado y convivido. A esto se refiere a que no había tenido relaciones sexuales. Y dice que obedeció y le puso por nombre Jesús. ¡Wow! Lo primero que hizo José despertando, dice la Escritura que literalmente obedeció a Dios. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Tal vez te despabilas un poco, tal vez vas al baño, tal vez ni siquiera quieres ver la luz o estás pensando si te quieres dormir 10 minutos más o que sientes que no descansaste lo suficiente. No sé, ¿qué es lo primero que hacemos despertando? Porque aquí lo que hizo José fue obedecer a Dios. ¡Wow! El mundo sería diferente. Para empezar, si nuestros hijos nos obedecían a la primera, ¿no? Si tú y yo como hijos o como hijos de Dios obedeciéramos. Hay que ser sinceros. Muchas de las veces no obedecemos y queremos que toda la gente haga lo correcto, pero tú y yo no lo hacemos. ¿Qué te parece si empezamos obedeciendo a Dios, conociendo su voluntad, su plan para nuestra vida? No es necesario que toquemos fondo para ir a Dios y obedecerlo, que tengamos problemas graves, ¿sabes? En las disciplinas deportivas, como en la misma vida, la disciplina es elemental. La vida en abundancia que Jesús ofrece se puede experimentar en todos los sentidos cuando tú y yo conocemos y obedecemos los planes de Dios. Cuando platicamos de Él, con Él, cuando consultamos su palabra. José recibió a su mujer sin importar lo que estaba sintiendo, sus dudas que tenía en su corazón, porque eso le indicó el ángel de Dios. ¡Wow! Obedecer a Dios no solamente le da honra a lo que hacemos. José honró a su esposa, aunque no era su hijo. Honró a Dios. Honró a Dios. Y quien honra a Dios recibe honra. ¿Sabes? Espero que tú y yo seamos conocidos por los que obedecen a Dios. El propósito de la Navidad se debe de cumplir en tu vida y en mi vida. Dios entre nosotros. Dios interviniendo para salvarnos. El hombre dándole gloria y honra a Dios con su vida. Y esto cambia y transforma nuestra vida. Esto es la Navidad. Antes o después de la misma o durante la misma. Sea en diciembre, el nacimiento de Dios, o tal vez en abril, mayo. ¿Sabes? No importa. La Navidad es una oportunidad de conciliación. Es una oportunidad de cambio por algo mejor, de armonía, de paz que viene de lo alto. Una paz que el mundo no entiende. La concordia debe ser parte de nuestras relaciones. Una oportunidad para convivir, especialmente y reconciliarnos con Dios, con los seres humanos, con el mismo mundo. La Navidad es una promesa de Dios
para cambiar la vida, para hacer este mundo un mundo mejor, para que su presencia nos haga tomar decisiones radicales. Dejemos que Dios haga su propósito esta Navidad. Tenemos tiempo antes de festejar, antes de comprar, antes de cenar, antes de lo que vayas a hacer. No te olvides cuál es el sentido de la natividad, de la Navidad. Entendamos la Navidad a fondo. Vivámosla diariamente. Compartamos con otros el sentido de oportunidad, de cambio, de reconciliación, de mejoría, de conocer a Dios y obedecerlo. Honrémoslo a Él. Démosle gracias y dejemos que Él nazca en nuestros corazones, que sea parte de nuestra vida, que cene con nosotros, que coma con nosotros. Dejemos entrar a la verdadera Navidad en nuestra vida. Obedezcamos y disfrutamos la oportunidad que nos brinda Dios, y no únicamente en esta Navidad, sino todos los días, desde que despertamos. Tenemos la oportunidad como José. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.